Hola a todos, hoy en este nuevo video de Python vamos a hacer un proyecto de programación orientada a objetos que va a ser una aplicación de reserva de hoteles. Entonces, ¿qué va a tener esta aplicación? Primero vamos a tener una clase que va a ser la clase hotel, que va a tener su atributo que va a ser el nombre del hotel, la ubicación y la lista de habitaciones disponibles en ese hotel. Los métodos que va a tener esta clase, obviamente el constructor. Vamos a tener una clase para añadir habitaciones al hotel, un método para añadir una habitación al hotel, un método para eliminar una habitación del hotel, otro método para buscar una habitación ya sea por tipo o por precio y otro método que vamos a mostrar la información básica del hotel, ¿ok? Luego vamos a tener otra clase que va a ser la clase habitación, que va a tener como atributo el número de habitación, el tipo de habitación, por ejemplo, simple, doble, suite, etc. El precio, que es precio por noche, y si está disponible o no está disponible. Vamos a tener un true o un false dependiendo si está disponible o no la habitación. Y los métodos, aparte de su constructor, vamos a tener un método de actualizar disponibilidad que cambia el estado si la habitación está disponible o no. Y mostrar info, que básicamente nos va a mostrar la información básica de la habitación. Luego vamos a tener una clase que se va a llamar reserva. Que vamos a tener el identificador, el ID de la reserva, la habitación que fue reservada, el cliente que realiza esa reserva, la fecha de entrada, la fecha de salida y el estado de la reserva, si está confirmada, pendiente, cancelada, etc. ¿Okay? Y los métodos de esta clase reserva, aparte del constructor, va a ser la modificación de la reserva, que por ejemplo vamos a permitir cambiar la fecha de esta y cancelar la reserva. ¿Okay? Luego vamos a tener la clase cliente, que los atributos va a ser el ID del cliente, el nombre, el email y la lista de reservas realizada por este cliente. ¿Okay? Los métodos que va a tener este cliente va a ser realizar reserva y cancelar reserva. ¿Okay? Y finalmente vamos a tener una clase que va a ser el sistema de reservas, que va a tener como atributos la lista de hoteles en el sistema y la lista de clientes registrados a este sistema de reserva. Puede ser perfectamente un Airbnb o algo por el estilo. ¿Okay? ¿Y qué métodos va a tener? El registrar el hotel, añade un hotel al sistema, el eliminar hotel. Eliminamos un hotel del sistema, registramos un cliente al sistema, eliminamos un cliente al sistema, buscamos hoteles, ya sea por ubicación o nombre, y listamos todas las reservas realizadas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a crear nuestra clase hotel. Recordar que las clases se crean con la palabra reservada class y el nombre de la clase. Y vamos a crear el constructor de esta, ¿ok? En donde los parámetros del hotel va a ser el nombre y la ubicación del hotel. Entonces los parámetros le asociamos acá tanto al nombre como a la ubicación, la variable de entrada que le vamos a entregar. Y vamos a crear otro parámetro de la clase hotel, que va a ser la lista de habitaciones, que la vamos a crear primero vacía. O sea, el hotel cuando lo creamos no va a tener habitaciones disponibles inicialmente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros creemos una instancia de la clase hotel, o sea, un objeto, se van a crear estas. Por el método constructor se va a crear inmediatamente el nombre, la ubicación que le entregamos y una lista vacía de habitación. Luego vamos a tener un método de añadir habitación, ¿ok? En donde le tenemos que entregar un objeto de la clase habitación que vamos a crear más adelante y vamos a actualizar el listado de habitaciones agregándole la nueva habitación que le vamos a entregar. Luego vamos a escribir habitación con el nombre de la habitación, o sea, perdón, con el número de la habitación, que esto va a ser un parámetro de la clase habitación que vamos a crear posteriormente, añadido al hotel, y vamos a poner aquí el nombre self.nombre. Cuando ponemos self.nombre es que estamos llamando al atributo propio de esta clase, que en este caso sería el nombre del hotel. Vamos a tener otro método que va a ser eliminar habitación, que también le entregamos la habitación que queremos eliminar, y con el método remove vamos a eliminar la habitación de la lista habitaciones, ¿ok? Y vamos a imprimir habitación, el número de la habitación eliminada del hotel. Luego vamos a crear un método de buscar habitación, en donde los parámetros van a ser el tipo de habitación que quiero buscar o el precio máximo. Aquí le ponemos como por default que es none ambos, porque yo tengo que entregar alguno de los dos parámetros, ¿ok? Entonces, si aquí me aseguro que si no entrego alguno de los dos parámetros, no me va a mandar un error, ¿ok? Por eso le pongo como por default que si no lo entrego sean none. Vamos a entregar, primero vamos a crear una lista vacía de resultados que va a estar vacía y vamos a recorrer las habitaciones, por cada una de las habitaciones dentro de la lista habitaciones del hotel, ¿ok? Entonces, si tipo es none o la habitación.tipo es igual al tipo que entregamos acá, el precio máximo es none o el precio de la habitación es menor o igual al precio máximo, es decir, aquí estoy haciendo una búsqueda ya sea por el tipo de habitación o por un precio máximo, entonces que me agregue esa habitación a los resultados de la lista que tengo acá. Y finalmente vamos a retornar los resultados, ¿ok? Ok, voy a mostrarles nuevamente aquí cómo se construye para que lo vean, lo entiendan, y si no lo entienden, déjenlo en los comentarios, ¿ok? Y finalmente vamos a crear un método mostrar info, en donde vamos a poner el nombre del hotel ubicado en la ubicación del hotel. Entonces esa sería la clase hotel, voy a ejecutarla. Luego vamos a crear la clase habitación, en donde le vamos a entregar el número de habitación, el tipo de habitación y el precio.
Esos van a ser todos atributos de la habitación que generamos acá en el constructor. Y vamos a crear otro atributo que va a ser si la habitación está disponible o no, que por default va a ser true. Es decir, cuando creamos una habitación, por default va a estar disponible. Vamos a crear un método de actualizar la disponibilidad, que tenemos que entregar un parámetro de si está disponible o no, es decir, un true o un false. Vamos a actualizar ese parámetro. En el caso que la habitación no esté disponible, le ponemos un false acá. Aquí lo actualizamos y vamos a poner el estado. Y el estado va a ser disponible si disponible es true. Esto quiere decir, esto va a entregar disponible si la habitación es disponible es igual a true. Y en caso que disponible sea igual a false, el estado va a ser igual a no disponible. Y vamos a imprimir acá, habitación con número tanto, ahora está con el estado tanto, es decir, disponible o no disponible, dependiendo si es true o false. Y vamos a crear otro método para la habitación que va a ser mostrar info, en donde le vamos a entregar el número de habitación, el tipo de habitación, el precio por noche. ¿Ok? Voy a correr esto que no lo corrí. Ahí. Luego vamos a crear una clase que se va a llamar reserva, que va a tener como parámetro el ID de la reserva, la habitación que queremos reservar, el cliente que está haciendo la reserva, que es una clase, un objeto, una clase que vamos a crear después, la fecha de entrada y la fecha de salida. Y además vamos a crear un estado que va a partir con estado pendiente. ¿Ok? Entonces vamos a crear un método que va a ser modificar reserva, en donde vamos a entregar la nueva fecha de entrada y la nueva fecha de salida para modificar la reserva. Entonces vamos a actualizar tanto la fecha de entrada como la fecha de salida de la reserva y vamos a imprimir el ID de la reserva y las nuevas fechas, tanto de entrada como salida. Y finalmente vamos a crear otro método que es cancelar reserva, en donde vamos a cambiar el estado de pendiente a cancelada y vamos a imprimir en pantalla que la reserva está con ID tanto está cancelada. ¿Ok? Y ejecutar la clase reserva y también vamos a crear la clase cliente. ¿Ok? La clase cliente va a tener su ID de cliente, su nombre y su email, pero además va a tener otro atributo que va a ser las reservas que tiene ese cliente, que va a ser una lista inicialmente vacía de reservas, de objetos de la clase de reserva. Entonces vamos a crear el primer método, que es realizar reserva, en donde le tenemos que entregar un objeto de la clase reserva que hicimos acá arriba y vamos a poner vamos a actualizar esta reserva, le vamos a agregar la nueva reserva del cliente y vamos a cambiar el estado de la reserva a confirmada. Entonces recién acá, este estado de la reserva de aquí va a cambiar de pendiente a confirmada. Y vamos a imprimir en pantalla reserva con ID tanto, realizada por el cliente tanto, para la habitación tanto. Y bueno, vamos a crear otro método que va a ser cancelar reserva, en donde primero tenemos que comprobar si la reserva está dentro de la lista de reservas que tiene el cliente. Si está ahí, vamos a llamar al método cancelar reserva de la reserva, que es este de acá, y vamos a remover esa reserva de nuestra lista de reservas del cliente. ¿Okay? Con el método remove. Ejecutamos la clase cliente. Y finalmente, la última clase que vamos a crear es el sistema de reserva, en donde los parámetros que va a tener esto van a ser los hoteles y los clientes. Un método para registrar hotel, en donde le tenemos que entregar el hotel que queremos registrar. Agregamos ese hotel a la lista de hoteles del sistema y imprimimos hotel con nombre tanto, fue registrado al sistema. Lo mismo para eliminar hotel. Entregamos el hotel que queremos eliminar, usamos el método remove, el nombre el objeto que queremos eliminar, que en este caso es el hotel. Y ponemos que el hotel con nombre tanto fue eliminado del sistema. Y lo mismo para registrar cliente. Vamos a registrar un cliente al sistema con el método registrar cliente. Hacemos un append con el cliente que queremos registrar y luego imprimimos el nombre del cliente que fue registrado al sistema. Y lo mismo para eliminar un cliente. Usamos el método remove, el cliente que queremos eliminar y ponemos el nombre del cliente que eliminamos del sistema. También vamos a crear una clase un método que va a ser el buscar hoteles, en donde podemos buscar por ubicación o por nombre. Aquí le ponemos ambos none para poder entregarle tanto los parámetros, ya sea de ubicación o nombre. ¿Ok? Entonces vamos a crear un resultado también que va a ser una lista vacía y vamos a ver si el hotel está dentro de la lista de hoteles, y si está y la ubicación que entregamos acá es none, o entregamos una ubicación pero esta ubicación es igual a la ubicación del hotel y además el nombre es none, el nombre del hotel coincide con el nombre del hotel que estamos haciendo en el for. Vamos a agregar ese hotel a los resultados y nuevamente vamos a retornar los resultados. Nuevamente les voy a mostrar aquí cómo hice esto. Si tienen dudas de esta parte, que es un poquito más complicada, dejen en los comentarios. Pero básicamente lo que estamos haciendo es buscando o por ubicación, que es esta parte de acá, o estamos buscando por nombre. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener otro método que es listar las reservas, que vamos a recorrer para cada uno de los clientes. Vamos a recorrer cada una de las reservas del cliente y vamos a imprimir todas las reservas que hizo el cliente tanto y las fechas de esta reserva. ¿Ok? Voy a ejecutar aquí entonces la clase reserva. Ahora sí. Entonces ¿cómo funciona esto? Primero vamos a crear una instancia de la clase reserva, un objeto que se va a llamar sistema, que va a ser de la clase sistema de reserva. Vamos a crear algunos hoteles, por ejemplo, el Hotel Sol y el Hotel Luna de Madrid y Barcelona respectivamente. ¿Y qué pasa?
Yo aquí lo único que hice fue crear los hoteles, pero todavía los hoteles no están dentro del sistema de reserva. Recordar que yo tengo que registrar un hotel al sistema de reserva. Entonces, si yo busco de mi sistema de reservas, busco los hoteles de Madrid y los quiero imprimir, me va a aparecer una lista vacía, ¿ok? Entonces, para registrar los hoteles, simplemente tengo que usar el objeto sistema, que es de la clase sistema de reserva, el método registrar hotel, que le tengo que entregar el hotel que quiero registrar. En este caso va a ser el hotel 1 y luego voy a hacer lo mismo para el hotel 2. Entonces registramos, pum, y ahora si quiero imprimir aquí, buscar hoteles de Madrid, vamos a ver. Como ven, ahora sí me aparece un objeto de tipo hotel. Me aparece una lista de objetos, que en este caso hay un solo hotel de Madrid, aquí me aparece como objeto. Para seleccionar ese objeto, como es solo uno, vamos a poner aquí, me selecciona el primer elemento, que es el elemento 0. Y como ven, ya seleccioné solamente este objeto. Y ahora quiero que me muestre el nombre de ese objeto. Entonces le pongo a esto mismo, le pongo punto nombre y me dice que es el Hotel Sol. Y si vemos acá, el Hotel Sol está en Madrid. Perfecto. Esto solo es como para que entiendan un poco cómo llegar a esto, pero después vamos a ver todo el tema de reserva y todo eso, cómo se muestra, ¿ok? Luego vamos a ver el Hotel 1 habitaciones. ¿Cuántas habitaciones tiene el Hotel 1? En este caso está vacío, porque el Hotel 1 no tiene habitaciones, no hemos creado habitaciones. Entonces vamos a crear habitaciones. Vamos a hacer la habitación 1, que va a ser de la clase habitación. Y le tengo que entregar el número de habitación, que es 101, el tipo, que va a ser simple, y el precio 100. Y así para la habitación 2 y 3, que la 2 va a ser doble, la 3 va a ser suite, van a tener el número 101, 201, etcétera, y los precios. ¿Ok? Y tenemos que añadir la habitación al hotel. Al hotel 1 le vamos a añadir la habitación 1 y la habitación 2, y al hotel 2 le vamos a añadir la habitación 3. Hacemos esto, entonces ahí añadimos las habitaciones a los hoteles. Entonces ahora si yo muestro el hotel 1, las habitaciones del hotel 1, como ven ya me aparecen dos objetos de la clase habitación que están en el hotel 1, ¿ok? Entonces eso ya me dice que sí se crearon dos habitaciones. No voy a seguir ahondando acá, simplemente quería mostrarles que se agregaron correctamente. Luego vamos a crear los clientes. El cliente 1 va a ser de la clase de cliente, en donde va a tener el ID 1, el nombre Alice Johnson y el email alice@example.com. Y el segundo cliente se va a llamar Bob Smith y el correo va a ser bob@example.com. Ejecutamos, ¡pup! Luego vamos a registrar estos clientes al sistema con sistema.registrar cliente. Tenemos que entregarle aquí el cliente, ¿ok? Entonces ejecutamos esto, pum, me dice cliente Alice fue registrado al sistema y que cliente Bob fue registrado al sistema. Entonces vamos a crear una reserva, vamos a hacer que el cliente 1 haga una reserva. Entonces para eso vamos a crear la primera reserva, que va a ser de la clase reserva. Tengo que entregarle el ID, que va a ser el 1, la habitación, que va a ser la habitación 1, el cliente, que va a ser el cliente 1, que va a ser esa reserva, y la fecha de entrada va a ser el 24 de junio, no, el 1 de junio del 2024 hasta el 5 de junio del 2024. ¿Ok? Y entonces creamos la reserva y luego realizamos y aquí la reserva va a estar pendiente, pero cuando... Voy a separar esto para aquí, voy a poner reserva, imprimir, vamos a poner reserva 1, punto, el estado de la reserva. ¿Ok? Entonces creamos la reserva 1, que la va a hacer el cliente 1, imprimimos la reserva que está pendiente. Hasta que el cliente no realice la reserva, recordad que tenemos un método para el cliente realizar la reserva, entonces que tenemos que entregarle el objeto reserva, que es el reserva 1, y vamos a imprimir el estado, ejecutamos esto, y como ven, reserva 1 realizada por Alice Johnson para la habitación 101. ¿Ok? Y ahora imprimimos el estado y está confirmada. Como ven, ya está confirmada la reserva. Pasó de pendiente a confirmada. Ahora lo mismo si el cliente 2 hace otra reserva para la habitación 3. La habitación 3, recuerden que está en el otro hotel. Lo ejecutamos. Reserva 2 realizada por Bob Smith para la habitación 201. Ahora vamos a listar las reservas en sistema con el método sistema.listar reserva. Y como ven, reserva 1 para el cliente Alice Johnson para las fechas tanto, estado confirmada. Y lo mismo, reserva 2 para el cliente Bob Smith para las fechas tanto, estado confirmada. Ahora vamos a hacer que la reserva 1 sea modificada y vamos a modificar la fecha. En vez del primero va a entrar el 2 y en vez del 5 se va a ir el 6. Entonces la reserva 1 fue modificada. Vamos a imprimir nuevamente el listar reservas y como ven se modificó de forma exitosa. Ya está el 2 en vez del 1 y se va el 6 en vez del 5. Ahora vamos a cancelar una reserva vamos a cancelar la reserva 2 con el método cancelar reservas. Entonces reserva 2.cancelar reserva 2 cancelada, y ahora sí ponemos sistema listar reservas. Me aparece que el estado de la reserva 2 está cancelada y no confirmada. ¿Ok? Y finalmente lo que vamos a hacer es mostrar la información de los hoteles y las habitaciones disponibles. ¿Ok? Vamos para cada uno de los hoteles. Para cada uno de los hoteles que están en el sistema de hoteles, en el sistema, es decir, en esta lista de acá, en esta lista de hoteles de acá, del sistema de reserva. Para cada uno de esos hoteles vamos a mostrar la información de ese hotel, y para cada una de las habitaciones de ese hotel, del hotel.habitaciones, vamos a mostrar la información de la habitación. Entonces,
Le damos play acá. Apúntate. Ahí sí. Información de hoteles y habitaciones. Hotel Sol, ubicado en Madrid. Este es el primer hotel. Y las habitaciones son habitación 101, tipo simple, precio 100 por noche. Habitación 102. Y después me dice Hotel Luna, ubicado en Barcelona. Habitación 201, tipo suite, precio 200 por noche. Como ven, hicimos un sistema de reserva súper simple, con programación orientada a objetos. Espero se haya entendido todo. Si no, dejen en los comentarios qué no se entendió. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a mis miembros de Patreon y agradecerles el apoyo, que con esto me ayudan a seguir trayendo contenido constantemente al canal. Y también agradecer los super thanks o super gracias que me han dejado aquí en YouTube. También muchas gracias por su aporte. También agradecer al miembro del canal, Alberto Díaz. Muchísimas gracias por la confianza y el apoyo. También agradecer a Ernesto y Raúl por los cafecitos que me dieron en Coffee. Así que muchas gracias también por ese apoyo que me ayuda a traer videos más seguido al canal. Y los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos pronto. Que estén bien. Chao, chao.